buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Datos Bíblicos y descubra con nosotros los secretos, curiosidades y revelaciones contenidas en el libro maravilloso. El programa Datos Bíblicos tuvo la primera temporada, todo sobre la Biblia. Se trataron 11 temas. Después, en la segunda temporada, estuvimos viendo las figuras literarias de la Biblia. Se hicieron 125 programas con 68 temas. Porque cada tema a veces tenía 2 o 3 programas. Por eso hay más programas que temas. Y entramos a la tercera temporada. La hemos titulado La Biblia y la Ciencia. Vamos a empezar esta temporada hoy, con la ayuda del Señor. Y le recordamos a los hermanos y amigos que todos estos programas están en la plataforma de YouTube, La Verdad del Evangelio. Usted escribe La Verdad del Evangelio en YouTube, toca la campanita y sabe, cada vez que se sube un nuevo programa usted lo tendrá allí en su celular o en su computadora. Dios por su misericordia nos permite llegar con frecuencia celestial hasta ustedes y llevarles esta nueva temporada. Me llena de regocijo ser parte del equipo de trabajo y compartir en algo, aportar algo para el crecimiento de los oyentes, agradeciendo que lo hubiésemos aclarado lo que estábamos mencionando de los 3 días y 3 noches que el Señor demoró en la tumba, y que lo pudieron entender gracias a la ilustración que hicimos de las fiestas hebreas y también del horario que ellos manejan a distinción del nuestro. Entonces, de la misma forma, humildemente quiero sumarme haciendo mis pequeños aportes en este viaje de la Biblia y la ciencia. Qué lindo es que nosotros podamos ampliar, que ustedes puedan enriquecerse con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Lo poco que nosotros aportamos, hermanos, de parte de Dios para ustedes, incluso para nosotros mismos, porque cada día vamos creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios. Esto no se detiene, hermano, esto sigue, continúa. Y es bueno que cada uno de ustedes, así como el crecimiento físico, también el crecimiento espiritual, sea manifiesto a cada uno de ustedes. En un tan solo libro es la ciencia y verdad. Bueno, estamos en la tercera temporada, La Biblia y la Ciencia. Vivimos en un mundo donde muchos piensan que la Biblia y la ciencia son enemigas irreconciliables. Se suele decir que la fe es asunto de religión y la ciencia de la razón, como si una excluyera a la otra. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La palabra de Dios no se opone al conocimiento verdadero, sino que lo anticipa, lo ilumina, lo confirma. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Esto nos enseña que la creación misma es un libro abierto donde el Creador ha dejado su firma y que la ciencia, al investigar la naturaleza, no hace otra cosa que descubrir lo que Dios ya había establecido. Además, la Biblia escrita hace miles de años contiene verdades científicas que solo siglos después fueron comprobados. La redondez de la Tierra, el peso del aire, la expansión del universo, el ciclo del agua, entre otras. Cada descubrimiento verdadero no contradice la Biblia, sino que confirma lo que se dice en 1 de Pedro 1:25. La palabra de Jehová permanece para siempre. Por eso, al estudiar este tema, veremos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de la creación, del universo, de la vida y del hombre, lo hace con exactitud sorprendente, porque su autor es el mismo que creó todo lo que existe. La ciencia investiga lo que Dios hizo. Hablando de la ciencia, nosotros por la gracia y misericordia del Señor podemos experimentar una ciencia que supera cualquier otra ciencia que en el mundo pueda exponerse. Y me refiero a que por el Espíritu Santo, a nosotros los cristianos, sin ser personas avesadas en las ciencias humanas, Dios por su Espíritu Santo nos concede, por ejemplo, dice la Escritura, la carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas como Él mismo quiere. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de los demás, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y el que sigue dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, cuando habla aquí de palabra de ciencia, nos está hablando a nosotros de una ciencia que está más allá del conocimiento humano, que no se aprende en la academia humana, sino que Romanos 11:33 dice, oh profundidad de los tesoros de la ciencia y sabiduría de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios, cuán inapelables son tus caminos. Entonces, esta ciencia a la cual el Señor nos hace partícipe, se refiere a parte del conocimiento que solamente está en Dios. Sea una ciencia que no esté en ningún volumen escrito por un ser humano, que no se halla en las bibliotecas de la tierra, sino que solo está en el Altísimo. Y al estar Él en nuestros corazones y al darnos de su Espíritu Santo, nos ha hecho partícipes de esta ciencia. Babilonia, que era la meca de la sabiduría antes que existieran los griegos. Y dice la Biblia que Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia y enseñados en todas las ciencias y el conocimiento caldeo. Pero cuando el rey tuvo unos sueños, los científicos caldeos se quedaron cortos. Tuvo Dios, por medio de la ciencia sublime y divina, que revelarle a Daniel tanto el sueño como la interpretación que el emperador había tenido. Y creo que la Biblia es el manual 1A para orientarnos con respecto a la ciencia de lo alto, que por la gracia de Dios disfrutamos los hijos del Señor con el beneplácito de nuestro Padre, como dijo él. Te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los entendidos y las revelas a los niños, a la gente humilde. El hombre, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios que lo guía al conocimiento de la Sagrada Escritura, parece que fuera un libro cualquiera. No, hermano, esto tiene una profundidad tan grande. Por eso esto no podemos apartarlo de la ciencia. La Biblia contiene toda la ciencia habida y por haber. Quiero que usted, como estudiante de la palabra, no mire la Biblia como un libro más. La Biblia es el volumen más actual en todos los saberes que usted puede imaginarse. Usted puede, por ejemplo, notar cómo nuestro Dios siempre estuvo a la vanguardia ante todos los imperios que en su época brillaron. Entonces, esos emperadores llegaron a ser lo que fueron porque Dios lo quiso. Alcanzaron lo que alcanzaron porque Dios lo quiso. Pero siempre entre ellos una pieza de Dios que superó a los demás. Para la muestra un botón. En tiempos del imperio egipcio hubo dos lumbreras. Uno llamado José, a quien quisieron aniquilar sus propios hermanos, luego ahogarlo en el pozo, lo esclavizaron, pero eso no opacó el brillo de la gloria de Dios, de la ciencia del Altísimo, al cabo que de allí lo lleva Dios, de interpretarle el sueño al faraón y recomendarle a un asesor gubernamental del imperio, del emperador más poderoso de su época. Y el mismo emperador dice, ¿y a dónde vamos a encontrar un hombre como tú, en quien esté el espíritu de los dioses? Y fue José quien dijo qué hacer y cómo hacer y cuándo hacerlo. Y por él vivió Egipto, de lo contrario ese imperio hubiese desaparecido. Entonces, esa ciencia vino de lo alto. Porque José le dijo, no soy yo, es que hay un Dios en los cielos que conoce los tiempos y conoce los pensamientos. Antes de José hubo un Moisés, también planillado para el fracaso, porque condenado por la orden del rey. Sin embargo, dice la Biblia que, aunque fue educado en toda la ciencia y saberes egipcios, luego eso lo superó cuando tuvo su encuentro con el Dios vivo y verdadero. Entonces, escogió mejor lo espiritual, abandonando aquellos tesoros que en Egipto tuvo. Si pasamos al imperio babilónico, donde era la meca del conocimiento y la sabiduría, de la construcción y todas esas cosas, allí hubo 4 hombres judíos, esclavos, a quienes castraron porque los volvían eunucos: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Pero de todos ellos dice que Daniel, en todos los reyes que hubo, Darío, Ciro, Nabucodonosor, Belsasar, y todos ellos, Daniel trabajó con ellos, o sea, a la altura, siendo primer ministro. Y yo le agrego un botoncito más. En el capítulo 2 del libro de Mateo, o los evangelistas, aparece lo que se llaman lo llaman los magos, pero la palabra correcta es los sabios.
porque Daniel era el jefe de los sabios en Babilonia, que era la meca del conocimiento de entonces. Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Ahí está la historia dándonos nombres y fechas. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Estos dos versículos encierran una cantidad de historia, porque ellos reconocen que ese niño que ha nacido es el rey de Israel, pero además saben que es Dios manifestado en carne y que merece adoración. Dice, hemos venido a adorarlo, no a conocerlo. ¿Y quién les enseñó a ellos sobre todas esas verdades que pertenecían únicamente al pueblo de Israel? Tuvo que ser Daniel. Esas son mis especulaciones, pero por ahí usted entra a YouTube y busca sobre la historia de Irán, y ahí encuentra que en Irán al día de hoy tienen la tumba de Daniel, pero no como la de un profeta, sino como de un estadista ilustre. Allí en Susa, capital, está la tumba de Daniel y la tumba de Esther. Entonces, nada más para mencionarles esos puntos, nos damos cuenta que Dios siempre se guardó el primer lugar en todo saber para Él a través de uno de sus siervos o de sus siervos que estaban inmersos en esos imperios. ¡Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro! Estamos hoy con la Biblia y la ciencia. Entramos, hermano, a las ciencias auxiliares de la Biblia. Las ciencias auxiliares de la Biblia son disciplinas que ayudan a comprender mejor las Sagradas Escrituras, sin ocuparse directamente de su mensaje. Sirven para validar la autenticidad de los textos, trazar la transmisión del mensaje a lo largo de la historia y entender el contexto histórico-cultural en el que fue revelada la palabra de Dios. También permite conocer cómo el pueblo de Dios ha interpretado esa revelación a lo largo del tiempo. Estas ciencias enriquecen el estudio bíblico aportando herramientas externas al contenido espiritual de la palabra de Dios. Tenemos aquí una técnica de estudio de la Biblia para estudiar la palabra de Dios. La técnica de estudio bíblico no son ciencias auxiliares propiamente dichas, sino una herramienta metodológica que nos ayuda a estudiar la palabra de manera correcta, ordenada y profunda. Son un punto de partida de todo estudiante serio de la Biblia. Debe empezar por aquí, por esta técnica. ¿Qué son? Métodos para analizar, comprender, aplicar y mejorar el texto sagrado en cuanto al entendimiento. No estudia la Biblia en sí, sino la forma en que se debe estudiar, se debe leer, se debe abordar. Incluye tanto la actitud del estudiante como el método que utiliza para hacerlo. Ejemplo de técnica de estudio, podemos hacerlo por personajes. Estudiar la vida de Abraham, de David, de Pedro, de cada personaje, esa es una forma. También por temas o doctrinas. Doctrina de la salvación, doctrina de la fe, del bautismo, doctrina del Espíritu Santo, etc. Por libros, un análisis completo de Génesis, de Romanos, de Apocalipsis, de todos los libros de Isaías, esa sería otra forma de estudiarlo. Por pactos, Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Estudio inductivo, observación, interpretación y aplicación. Estudio comparativo, comparar textos y pasajes similares. Estudio cronológico, seguir la línea de tiempo en la Biblia. Tenemos ejemplos bíblicos como los creyentes de Berea. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí se muestra la importancia de la observación, del análisis y la verificación diaria de la Biblia. Si lo que está escrito es verdad, si lo que el predicador está diciendo es cierto, si está de acuerdo con lo que está escrito. Todo eso, el que está oyendo la palabra de Dios debe estar comparando y contrastando para ver si lo que se está hablando es correcto. Técnica de estudio nos permite a nosotros complementar o extraer de la Biblia el contenido interesante. Y aquí el aprendizaje es practicando. De lo contrario, la fe sin obra será muerta. También se estudia la Biblia en forma progresiva. En Isaías 28 ya dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito acá. Eso se llama progresión. Este versículo ilustra la necesidad de un estudio ordenado, progresivo, paso a paso, acumulando conocimiento como bloques que se van sumando a una pared. En cuanto a la aplicación espiritual o doctrinal, un buen método de estudio evita interpretaciones erróneas. La Biblia no se lee como un periódico, sino como un tesoro que se escudriña. La actitud del corazón es tan impactante como la técnica. Debemos estudiar con humildad, orando, dependiendo completamente del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la persona estará cabal en el conocimiento de la palabra de Dios cuando de verdad nos amoldamos a lo que dice la Biblia. En otra parte, hermano, dice, el que oye y lee, hermano. O sea, no solamente tragar entero, sino, bueno, lo que el hermano enseñó, yo tengo que verificarlo por la Biblia si es cierto. Eso es lo bueno, hermano. No te quedes meramente parado escuchando, sino que corre y escudriña, examina si lo que está dicho está correcto o no, para que usted tenga un progreso, sea progresivo, no se quede meramente en lo que me dijeron. No, yo tengo que saber si es cierto. La práctica de los hermanos de Berea era esa, comprobar, corroborar que lo que habían oído y aprendido era tal. Y eso que ellos no tenían el volumen bíblico completo, como usted y yo sí tenemos hoy, que podemos buscarle el contexto, lejano, remoto, el inmediato, porque la palabra es progresiva. Igualmente les recomendamos suscribirse, activar la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video o se inicie una transmisión, usted pueda estar ahí al tanto, escuchando la voz del maestro.